Buenos días, apreciados hermanos. Sean bienvenidos al estudio de nuestra lección de escuela sabática, la cual lleva por título El naufragio. En este estudio, basado en el capítulo 27 del libro de los Hechos, veremos las vicisitudes que se dieron en el viaje por mar del apóstol Pablo a la ciudad de Roma, ciudad donde sería juzgado por el emperador Augusto César. Este será un viaje lleno de problemas y peligros que dificultarán la llegada del apóstol a la gran capital del Imperio Romano. Sin embargo, Pablo afrontará confiada y valerosamente todas estas complicadas circunstancias, lo cual nos dejará valiosísimas lecciones, como es la necesidad de mantenernos firmes y fieles al Señor, sin desesperarnos, aún en medio de las más terribles adversidades. Que el Señor bendiga esta lección. Comencemos. Tenemos un primer subtítulo que dice Lucas y Aristarco. Pregunta número 1. ¿Quiénes acompañaron a Pablo en su viaje a Italia? ¿Y quién era Julio y cómo trataba a Pablo? Los que acompañaron a Pablo en su viaje a Roma fueron Lucas, el escritor del libro de los Hechos, y Aristarco, un creyente macedónico de la iglesia de Tesalónica. Así lo vemos escrito en Hechos 27, verso 2. Decimos que Lucas también acompañaba a Pablo, pues en el versículo 2, Lucas, escribiendo en primera persona, dice: nos embarcamos para Italia. Lucas, por tanto, iba en el barco junto a Pablo y Aristarco. Y esto fue posible gracias a la gentileza del centurión que custodiaba a Pablo, pues él permitió que estos dos discípulos acompañaran al apóstol del Señor en su largo viaje a Roma, con la finalidad de que le prestaran ayuda y asistencia, pues Pablo iba encadenado y su salud era delicada. En este sentido, Ellen White nos dice que Lucas y Aristarco se ofrecieron voluntariamente para acompañar a Pablo en su viaje a Roma. La presencia de estos dos siervos del Señor fue de gran ayuda, pues alivió mucho al pobre Pablo, un preso que iba encadenado para ser juzgado en la capital del imperio. Respecto a quién era Julio, bueno, Julio era el centurión romano, perteneciente a la compañía Augusta, que estaba encargado de custodiar a Pablo, y también a otros presos para llevarlos a Roma. Así lo vemos escrito en Hechos 27.1. Aquí es importante mencionar que Julio se comportó muy gentilmente con Pablo, pues no solo le permitió ir acompañado de dos asistentes, siendo Pablo un preso, sino que también le permitió ir a visitar a unos amigos en el puerto de Sidón, tal como está escrito en Hechos 27.3. Seguramente el centurión romano, impactado por las buenas maneras de Pablo, producto de su fiel cristianismo, halló gracia ante sus ojos, aunque Pablo también estaba delicado de salud. Sea cual sea la razón, Julio, el centurión, actuó con mucha humanidad con Pablo. Por eso le permitió visitar a sus amigos de Sidón, así como también que Lucas y Aristarco le acompañaran en el barco. En suma, Julio se comportó muy cortésmente con Pablo, y eso que Pablo era un preso. En este sentido, Ellen White nos dice que Julio el centurión, al arribar al puerto de Sidón, por bondad hacia Pablo, permitió que fuese donde sus amigos, para ser asistido por ellos. El apóstol apreció mucho este permiso, porque su salud era delicada. Así está escrito en la página 351 del libro Los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice Buenos puertos. Pregunta número 2. Originalmente salieron en una nave adramitena y después se cambiaron a una nave alejandrina. ¿Por qué lo hicieron? ¿Y por qué se volvió peligrosa la navegación? Bien, parece ser que el centurión decidió dejar la nave adramitena y cambiar a una nave alejandrina, pues la nave alejandrina, es decir, egipcia, se dirigía directamente a Italia. En cambio, el navío adramiteno iba lentamente bordeando la costa, pasando de ciudad en ciudad por distintos puertos de Asia.
es decir, la Turquía actual, y dado los vientos contrarios, la nave viajaba lentamente, con todo lo cual se retrasaba mucho el tiempo de llegada a Roma. Sería pues por esta razón que el centurión decidió cambiar de nave en el puerto de Mira, y efectivamente, después de abordar la nave alejandrina, ésta se dirigió mar adentro hacia la isla de Creta, pero lo hizo lentamente y con dificultad, pues en ese momento los vientos eran contrarios a la navegación, de manera que pasando por el puerto de Gnidos, llegaron al puerto de Buenos Puertos, valga la redundancia, y allí quedaron estacionados muchos días, esperando que el tiempo fuese favorable para retomar la navegación, tal como está escrito en Hechos 27:8. Respecto a lo peligroso de la navegación, vemos que este viaje se tornaría peligroso por la cercanía del invierno, una estación que no favorecía la navegación, pues en el Mediterráneo se formaban tormentas con fuertes vientos, los cuales podían hundir la nave. Es por eso que en esa época del año, cercana y durante el invierno, los navíos procuraban no navegar por lo arriesgado de la travesía. Y efectivamente, ya en ese momento habían fuertes vientos que hacían arriesgado navegar, de manera que Pablo y los demás tripulantes y pasajeros se quedaron varios días en la ciudad de Buenos Puertos, esperando que el clima cambiara y se tornara favorable para navegar. Así lo vemos escrito en Hechos 27:9. Aquí es necesario mencionar que Pablo recomendó al centurión que lo más aconsejable era quedarse en el puerto, pues era muy peligroso navegar en medio de un clima tan adverso que hacía correr el riesgo de perder la nave junto con los pasajeros. Así lo vemos escrito en Hechos 27:10. Seguramente Pablo, por su experiencia en muchos viajes y porque también vivió otros naufragios, como está escrito en 2 Corintios 11:25, o quizás inspirado por Dios, dijo esto al capitán y al copiloto del barco, para prevenirlos del peligro que podría surgir. Y aquí es menester señalar que aunque Pablo no era un experto en la navegación, sí era un hijo de Dios, por lo que era mejor escucharlo antes que ignorarlo. Y así también debe ser con nosotros. Debemos aprender a obedecer los consejos y advertencias que encontramos en la Biblia, para así librarnos de peligros o de terribles males que nos puedan acontecer. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Por qué el patrón de la nave no quería pasar el invierno allí? ¿Y qué cambio hubo en el clima que influyó para que tomaran una decisión equivocada? Bien, de acuerdo a la escritura, el patrón de la nave y el mismo piloto querían salir pronto de la ciudad de Buenos Puertos, pues pasar allí el invierno les era muy incómodo. Así lo vemos escrito en Hechos 27:12. Es decir, por incomodidad de permanecer en la ciudad de Buenos Puertos, el capitán y la mayoría de los tripulantes y pasajeros decidieron zarpar de este puerto a otro mejor, el cual era el puerto de Fenice, una ciudad con mejor clima y ubicada en el extremo oeste de la isla de Creta. Por lo que en la primera oportunidad que se les presentara, zarparían hacia esta ciudad. No les importaba ni las advertencias de Pablo, ni el invierno que propiciaba una navegación arriesgada. Solo querían salir cuanto antes de la incómoda ciudad de Buenos Puertos. Y este mismo sentir compartían el centurión y el resto de los pasajeros, quienes tenían premura por hacerse a la mar y llegar a Roma. Por eso desecharon los consejos de Pablo y prefirieron escuchar las recomendaciones del capitán y el piloto, quienes por su larga experiencia eran entendidos en el tema de la navegación. En cambio, Pablo era solo un preso. Por eso se tomó la decisión de zarpar inmediatamente el tiempo lo permitiera. Y efectivamente, al mejorar el tiempo, salieron de Buenos Puertos con la idea de llegar a la ciudad de Fenice para allí invernar, pues creían que el clima les sería más benigno. Respecto a qué pasó con el clima, la escritura nos dice que efectivamente
el tiempo mejoró, pues apareció una brisa o viento suave proveniente del sur, lo cual les hizo creer que venía un tiempo favorable para la navegación, por lo que se tomó la decisión de zarpar de Buenos Puertos, bordeando la costa sur de la isla de Creta para llegar a Fenice, ciudad donde creían pasarían cómodamente el invierno. Ellen White nos reitera que el piloto, el capitán y la mayoría de los pasajeros no aceptaron el consejo de Pablo, de lo peligroso que sería la navegación en ese momento. Prefirieron zarpar y llegar a la ciudad de Fenice, en el suroeste de Creta, y pasar allí el invierno. Así está escrito en la página 352 del libro Hechos de los Apóstoles. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un tercer subtítulo que dice Euroclidón. Pregunta número 4. ¿Qué dificultades surgieron poco después de embarcarse y qué tuvo que hacer la tripulación? Bien, no mucho después de zarpar de Buenos Puertos, la nave se topó con un viento huracanado o tifón marino, más conocido como Euroclidón. Este poderoso viento arrastró la nave mar adentro y lo mantuvo a la deriva durante varios días, y a pesar de los esfuerzos de los marineros por redirigir la nave, o como está escrito, poniendo proa al viento hacia una pequeña isla llamada Clauda, para allí protegerse, les fue imposible, pues los poderosos vientos lo impedían. Por eso que temiendo naufragar, los tripulantes recogieron el esquife o bote salvavidas y echaron al mar los aparejos de la nave, para así con menos peso aligerar el barco y dejarse llevar por las olas del mar. Así lo vemos escrito en Hechos 27, versos 14 al 19. De esta manera se cumplía las advertencias del apóstol Pablo, que sería peligrosa la navegación si se echaban al mar. Pero ya era demasiado tarde. La nave estaba en medio de una tormenta. El Euroclidón arrastraba la nave a la deriva, amenazando con destruirla. Al respecto, Ellen White nos ilustra estos críticos momentos, diciendo que surgida la poderosa tormenta, los marineros se prepararon para lo peor. La nave era llevada por el viento y golpeada por las terribles olas, por lo que prepararon el esquife o bote salvavidas como su único medio de salvación en caso de que la nave naufragase. La fuerte tormenta hacía ver que la nave podría hacerse pedazos en cualquier momento, por lo que se tomaron todas las precauciones posibles para reforzar la nave y prepararla para resistir la tempestad. Sin embargo, estas medidas duraron poco tiempo, pues la tormenta arreció con gran violencia, tanto que el buque perdió los mástiles y las velas fueron hechas trizas. El navío era arrojado de aquí para allá por la furia de los elementos. Así está escrito en la página 353 del libro Hechos de los Apóstoles. Bueno, muy descriptiva Ellen White acerca de esta terrible situación que experimentaron en alta mar Pablo y los viajeros de la nave alejandrina. Bueno, continuemos con este relato en la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Después que la tormenta mortal continuara durante 2 semanas, ¿qué instó Pablo a hacer a los cansados viajeros? Bien, después de 2 semanas que duró esta terrible tormenta, Pablo se dirigió a todos los tripulantes y viajeros y los instó a animarse y a comer algo, pues esa noche el ángel del Señor se le había aparecido y le había dicho que ninguno de ellos perecería, aunque la nave lamentablemente se perdería, por lo que los animó e instó a comer, pues también ya eran 2 semanas que estaban en ayuno y se encontraban muy débiles. Así lo vemos escrito en Hechos 27, versos 25, 33 y 34. Estas oportunas palabras despertaron el ánimo y esperanza de los pasajeros y tripulantes, quienes, sacudiéndose de su apatía, se dispusieron a comer algo de pan. De esta manera, recuperarían fuerzas tan necesarias en ese momento, pues el peligro aún no había pasado. La nave estaba destrozada, sin velas ni mástiles,
Además, habían tirado todas las cosas por la borda para aligerar la nave, por lo que era mejor alimentarse para afrontar con fuerzas esta difícil situación. Aquí es necesario hacer mención a la declaración del ángel de Dios de que salvaría a Pablo y a la tripulación, a pesar de declarar que la nave se perdería. Pablo debía cumplir su misión de llegar a Roma para estar ante el César y darle a conocer el Evangelio de salvación. Dios estaba actuando para salvar a su siervo y a todas las personas del barco de esta terrible tormenta, para que Pablo pueda cumplir con su misión. Y así será con nosotros. Si deseamos cumplir nuestro deber misionero, el Señor nos ayudará, creando las condiciones para que alcancemos nuestro propósito. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo final que dice: pretenden engañarlos. Pregunta número 6. ¿Qué intentaron hacer algunos marineros y qué le advirtió Pablo al centurión? Bien, lo que algunos marineros intentaron hacer fue abandonar la nave. Así está escrito en Hechos 27, verso 30. Para ello, estos marineros, de manera encubierta, echaron al mar el bote salvavidas o esquife, y aparentando como que querían echar el ancla, pretendían abordar el esquife. Esto hubiera sido trágico para los pasajeros y soldados que quedaban en el barco, ya que solo los marineros podían manejar la nave, por lo que seguramente, al faltar los marineros, todos perecerían en la maltrecha nave, ya que nadie hubiera podido sustituir a los marineros para manejar el barco. Afortunadamente, Pablo descubrió el plan de los marineros y fue donde el centurión para avisarle que los marinos querían fugarse y que si no los detenían, todos perecerían. Por lo que inmediatamente el centurión ordenó a los soldados que cortaran las amarras del esquife y lo echaran al mar, para que nadie pudiese escapar. Este suceso lo comenta de manera descriptiva Ellen White, quien nos dice que al amanecer se divisó los contornos de una costa, por lo que los marineros echaron el bote salvavidas por la proa con la intención de huir de la nave. Pero Pablo los vio y, percibiendo su indigno propósito, lo comunicó al centurión y a los soldados, diciéndoles que si éstos no quedaban en la nave, vosotros tampoco podríais ser salvos. Entonces los soldados, comprendiendo esta situación, inmediatamente cortaron los cabos del esquife y lo dejaron perderse en el mar. Así lo vemos escrito en la página 354 del libro Los Hechos de los Apóstoles. Bueno, después de esta ilustrativa descripción, pasemos a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. Finalmente el barco encalló en un lugar donde se juntan dos aguas. ¿Cómo animó Pablo a los pasajeros y a los miembros de la tripulación? Bien, después de encallar la nave en la arena, el apóstol Pablo, aún llevando las cadenas, animó a los pasajeros y a la tripulación a saltar del barco, ya sea cogidos en alguna tabla u objeto de madera, y que nadaran hacia la costa, pues nadie perdería la vida. Y efectivamente así aconteció, pues todos se salvaron saltando al agua y saliendo a tierra. Así lo vemos escrito en Hechos 27, verso 44. Y efectivamente, el barco había encallado en una isla muy cerca de la costa, pero el peligro no había pasado para los pasajeros y tripulantes, ya que todavía había que hacer un esfuerzo más para evitar la destrucción y salvarse. Por eso Pablo, aún estando con cadenas, los animó a lanzarse al mar y nadar hasta la orilla para así salvar sus vidas. Y así lo hicieron todos los tripulantes y pasajeros, y todos se salvaron. Qué gran lección nos deja este suceso, pues el Hijo de Dios siempre debe ser de ayuda y bendición para el prójimo, aún estando en las más adversas circunstancias, tal como lo estaba el apóstol Pablo, quien, aún estando encadenado, tuvo la iniciativa y buen ánimo de instar a todos a lanzarse al agua, para que se pudieran salvar. Y así también debe ser con nosotros, pues cuando surjan los problemas,
no debemos atemorizarnos. Al contrario, debemos afrontarlos para hallar una solución que beneficie a todos. Que esta sea nuestra actitud, apreciados hermanos. Es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.